Amén. Démosle un fuerte aplauso ahí al Señor. Puedes tomar tu lugar porque en cada momento el Señor lo único que quiere es bendecirnos. Cuando leemos su palabra, bendecirte, bendecirte y bendecirte. Y hoy tomamos de esas bendiciones de lo alto y damos gracias a Dios por un domingo más. Queremos darte la más cordial bienvenida. California, bienvenidos. Guatemala, bienvenidos. Y la familia en su presencia, Guadalajara, bienvenidos. ¿Cómo estamos hoy? Dile al que tienes a la par, bienvenido. Dios te ama y te quiere bendecir. Y yo también. Así que vamos a dar inicio con la llave, esa promesa de Dios para nuestras vidas, para esta semana. Recuerda, es para ponerla en obra, porque yo sé que muchos conocen de su palabra, muchos la estudian, la escudriñan, pero también tenemos que ponerla por obra. Así que yo quiero que esta llave quede hoy en tu corazón y se haga rema en tu vida, que la pongas en acción. Amén. Y quiero que vayas al versículo Hebreos 10:36. Hebreos 10:36, que dice así: ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Y quiero repetirte el énfasis donde nos dice: ustedes necesitan perseverar. Y la llave de hoy para tu vida es perseverar. ¿Qué significa perseverar? Perseverar es mantenernos en la fe, seguir firmes, creyendo, no rendirnos, que no importando las circunstancias que esté pasando, tú permanezcas, que no te rindas. Algunos dicen por ahí que no tires la toalla, que no digas no, que no escapes, sino al contrario, que con esa fe tú enfrentes el problema, la situación o lo que te está agobiando. Buscar la voluntad de Dios, pero no es solo buscarla, es conocerla y hacerla. Porque debemos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él desea, qué Él anhela que nosotros hagamos para cumplirla. ¿Para qué? Dice, para que veamos sus promesas cumplidas en nosotros. Y solo te pide que confíes, que creas que lo que Él ha dicho, que lo que Él ha declarado sobre ti se va a dar, va a ser. Claro, muchas veces queremos que sea ya, ¿verdad? Pero no es en nuestro tiempo, es en Él. Pero Dios es tan maravilloso que te puede sorprender. Me ha pasado, muchas veces viene un deseo tan solo en la mente y al día siguiente ahí está. Porque así es Dios. Dios conoce nuestras peticiones, conoce nuestras necesidades, conoce nuestros deseos. Pero tenemos que perseverar. Y la Biblia nos habla de muchos ejemplos, pero hoy solo quiero mencionarte uno. Job era una persona que tenía mucha abundancia, tenía una buena vida, tenía prosperidad, lleno de bendición. Sin embargo, llegaron adversidades a su vida, y no fue cualquier tipo de adversidad, fueron adversidades duras. Dice que perdió a sus hijos murieron, perdió sus riquezas y perdió la salud, se enfermó. Pero aún en medio de todo, él le creyó, él perseveró y le creyó al Señor y le dijo: Señor, yo sé que un propósito tienes tú para mí, no importa las circunstancias que yo esté pasando, yo sé que tú tienes un propósito para mí. No fue así literal, pero yo te lo estoy diciendo en mis palabras, que no importa esa circunstancia, no importa esa situación, tú debes de perseverar. Y él siguió confiando y confió en la voluntad de Dios para su vida. ¿Y qué pasó? Cuando él recapacitó, pero pasó otras situaciones duras. Dice que sus amigos no le creyeron. Creían que todo lo que le estaba pasando era causa de pecados ocultos.
¿No les parece algo conocido? El mundo siempre juzgando, el mundo siempre señalando, y muchas veces no sabemos las circunstancias o el propósito de Dios para eso. Porque Dios dice que le mostró la grandeza que había en él, la sabiduría que había en él, y restauró la vida de Job. Otro aspecto bien importante fue que su esposa no le creyó. Su esposa no lo apoyó, le dijo que maldijera a su Dios. Así que mujeres, tenemos que apoyar a nuestros esposos. Juntos creer en el propósito que Dios tiene como familia, como esposos en nuestras vidas. Porque no solo es para nosotros, también es para nuestros hijos. Va más allá. Pero Dios, en su infinita misericordia, restauró la vida de Job. Le devolvió las riquezas porque le dio doble, dice. Restauró su salud y le dio una nueva familia. Y hubo gran propósito. Y si el Señor dejó esta enseñanza, es porque también la puede hacer en nosotros. Lo único que tenemos que hacer es perseverar, perseverar y perseverar hasta el final. Porque sabemos que vamos a ver sus promesas cumplidas en nosotros. No rendirnos, recuerda, no te rindas. Y yo no sé qué situación estés pasando tú hoy que estás conectados en las redes. No sé qué circunstancia, qué dolor hay en tu corazón. Pero algo te puedo asegurar, que lo que está pasando no es casualidad. Hay un propósito para tu vida. Dios no se equivoca, Dios siempre va a restaurar. Y dice su palabra que Él tiene planes de bien y no de mal para sus hijos. Y yo declaro esa palabra sobre ti y para ti, para ti, para ti. Yo sé que todos tenemos momentos y circunstancias que tenemos que pedir y clamar a Dios. Pero yo sé que tú a partir de hoy vas a tomar esa acción, esa actitud de perseverar, de creer, de confiar que Él va a hacer en ti. No te rindas, no te rindas. Busca su voluntad, conoce su voluntad y Él hará. Amén. ¿Quiénes vamos a perseverar? ¿Quién está dispuesto? Y el Señor me ponía algo en mi corazón. Si hay alguna circunstancia difícil que tú estés pasando, al final, por favor, quiero que te acerques. Queremos, mi esposo y yo, orar por esa petición, por esa situación que tú estés atravesando. Y ahí, Liderazgo de California, por favor, si hay alguno que tenga una necesidad, una petición especial, al final, por favor, oremos para que todos juntos creamos. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que será hecho, porque dice que si tan solo creemos, Él no responde. Amén. Amén y amén. Así que con toda libertad, al final de la reunión, nos puedes abordar para que juntos oremos por eso que el Señor va a hacer. Y ahora, mi parte favorita. Quiero presentarte a tu pastor, a mi pastor, el pastor más guapo de Guadalajara, el pastor y profeta Edgar Vélez con ustedes. Me da gusto verlos. ¿Cómo estuvo su semana? Yo creo que no todos podrían decir así, pero mire, me recuerdo que en muchas oportunidades siempre le dije, cuando estábamos en situaciones difíciles, muy difíciles en ese tiempo, pero en medio de todo abrías tus ojitos, en medio de todo estabas sano, en medio de todo tenías alimento, con dificultad o con lo que fuera había. Y entonces, y nuestros hijos estaban bien, o sea, no los teníamos internados o algo por el estilo, porque siempre va a haber algo que esté peor. Y me recuerdo que cuando la gente te pregunta, ¿cómo estás? Y uno, ¿cómo responde? Bien. Y cuando estás, que no se escucha, dice, ok. Y cuando estás en medio de eso, empiezas a tener un poquito de... Perdón, solo me voy a quitar aquí el... Se escuchó boom. No le hagan caso. Gracias. Y a veces estábamos pasando por situación difícil. Lo que querías es que alguien orara, que alguien te ayudara a orar, alguien confiara contigo, creyera contigo.
todos pasamos por esas cosas, todos. Y todos vivimos y algunos están saliendo, otros están entrando. Pero tenga confianza en Dios y me recuerdo que aprendí a decir, estoy bien, pero pidiéndole a Dios estar mejor. Entonces, ¿por qué? Porque si tienes carro para venir, hay otros que no lo tienen. ¿Sí? Bicicleta, me dicen por ahí, pero eso lo hacen porque les gusta hacer así fit, ¿verdad? Les gusta mantener ejercicio y todo, bueno. Pero siempre nosotros en nuestra boca tenemos que declarar y buscar las palabras correctas para declarar. Nos va a cambiar la vida. Quiero bendecir la gente que nos escucha por las redes sociales y al liderazgo de California. Yo sé que ahí están. Usted no se imagina lo que ellos empiezan a decir, que estamos conectados, no escuchamos, queremos escuchar. Ahí están, va de avisarnos. Pero es la sed a la palabra y yo verdaderamente admiro eso. Tengamos sed por Dios, sed por la palabra. ¿Sí? Creo que eso siempre nos va a bendecir. Hoy vamos a compartir la Santa Cena, es el 1 del mes, o sea, la primicia del mes, y es día domingo. Hoy vamos a compartir la Santa Cena, pero yo quiero dejarle esto. Usted sabe que estamos en el mes del poder de la gracia. Diga conmigo, el poder de la gracia. Dígalo otra vez, el poder de la gracia. No es muy particular que la Santa Cena esté relacionada con la gracia. Y yo le voy a mostrar hoy lo que Jesús hizo en Lucas 22. Cuando en el versículo 19 la palabra de Dios dice que Él tomó el pan y dio gracias. Mire, ¿ves cómo empieza? Tomó el pan y dio gracias. O sea, lo presentó. Gracias, Señor. Lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Mire qué importante. Haced esto en memoria de mí. La Santa Cena es un momento honroso. Y yo quiero que usted se ponga así como cuando uno agarra el teléfono y lo pone en modo avión, que no quiere que nadie lo moleste, o cuando lo activa, usted se ponga así conectado con el Señor. Es un momento de honra, es un momento que debemos tener memoria de lo que hizo. Mire lo que sigue diciendo. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa, escuche bien esto, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Sabe de qué está hablando? Porque dice, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Está diciendo que ya no va a ser bajo la ley, sino bajo la gracia. Y estamos justamente en el mes cuando estamos hablando de la gracia. Para que ninguno de nosotros nos perdamos lo que Dios quiere hacer a causa de esa gracia que nos dio. Entonces dice, esta copa es el nuevo pacto. Cuando usted levante su copa hoy, recuérdese que hay una gracia no merecida, pero que le puede cambiar la vida en todo lo que haga. Hace un ratito Abiú hablaba acá y decía, yo no quería. Porque en el caso de Abiú, como puede pasar en mucha gente, había una resistencia a aceptar algo. Y él pidió, Señor, revélame, porque esa fue la palabra a la larga. Muéstrame. Muéstrame quiere decir revélame. Revelar quiere, en otras palabras, es que llegue a su corazón, se abra su mente y usted no haga las cosas mecánicamente, sino que le sea mostrado el secreto, el poder, lo que tiene esa revelación. Así que, iglesia, pida revelación en todo lo que haga. No es malo pedirlo, al contrario, nos va a llevar a circunstancias aún mejores. Entonces, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, mire, en medio de una cosa memorable, de un acto memorable, he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Nosotros tenemos que tener cuidado
de no ser esa persona. Si es un acto memorable, si es un acto honroso, si es un acto de pacto, lo que nos está diciendo es que en una misma mesa o en un mismo lugar pueden haber pensamientos diferentes. Y yo creo que es un momento en el cual Dios puede venir y cambiar tu vida y recordarte que esa preciosa sangre, ese pacto de gracia que tenemos hoy, no lo podemos dejar desperdiciado, tenemos que tomarlo. Imagínese por un momento que tiene un cheque, está en el suelo y tiene su nombre. Si dice por $1, casi ni lo levanta. Pero si dice por $1,000,000, mire, pues algunos dirían, aunque no es mío, me lo llevo, veo cómo lo endoso. ¿Verdad? Lo pensaron, ¿verdad? No. Yo lo que le quiero decir es que muchos pensamientos podrían pasar, pero usted no deja ese cheque ahí, usted lo recoge. Y la gracia tiene que ser revelada en nuestras vidas. Tiene que ser abierto nuestra mente y saber que no es por todo lo que hagamos, sino es porque Él ya lo hizo. Hay una gran diferencia. Yo quiero pedirle que me pasen los elementos ahí y quiero que se ponga en pie. Y le pido que cierre sus ojitos, cierre sus ojos, cierre sus ojos. Que nada lo distraiga, porque no solo va a comer el pan, sino también va a beber de la copa. Gracias. Partió el pan y lo bendijo. Levante su pan, ahí levántelo. Dígale gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio. Y ahí póngase a cuentas con Dios antes de comer. Ahí pídale perdón. Ahí reconozca delante de Él que ha hecho bien, que no hemos hecho bien, en qué hemos faltado, en qué hemos fallado. Tráigalo a su mente y dígale: perdóname, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdame a ser mejor cada día. Y que este pan y este pacto, Señor, que me recuerda de tu gracia, sea para transformación, para renovación, para sanidad, para libertad. Coma del pan. Y beba de la copa. Gracias, Señor. ¿Por qué no tomamos nuestros lugares? No se ponga en modo triste, póngase en modo alegre. ¿Sí? Celebre conmigo. Estamos hablando de la gracia del Señor. ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas al Señor? Désela ahí, como pueda, como pueda. Démosela fuerte. Vamos, iglesia, lo podemos hacer mejor. Mire pues, usted puede ver la imagen que tengo a mis espaldas y hay un hombre puesto en lo alto de un lugar y tiene sus brazos levantados. ¿Sí? Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de irse a un monte alto y desde ahí ver hacia abajo. No sé cuántos lo han hecho. ¿Sí lo han hecho? ¿Quiénes no lo han hecho, mejor dicho? Todos ya lo hicieron. Háganlo. Pero búsquenlo hacer regularmente. Hay cosas que no se van a ver desde abajo. Hay cosas que se miran desde arriba. Hay cosas que se ven aún mejor desde arriba. Cuando usted está en los lugares altos, mira la grandeza de Dios, mira el favor de Dios
Dice usted, qué maravillas las que Él ha hecho. Qué hermoso lo que Él ha hecho. Si usted va por calles donde hay muchos edificios, es abrumador. Usted solo mira hacia arriba y mira las torres. Pero cuando usted se sube a una torre y mira desde la torre el lugar, sus ojos van más allá de lo que puede hacer en una parte baja. Es tiempo de abrir nuestros ojos para lo que Dios quiere hacer. Es un tiempo de transformación y de renovación. Y hoy vamos a dar inicio, pero vamos a invitar a los niños para que pasen, los que están de este lado. Ya está ahí su teacher. ¿Sí? Usted va a escuchar a los niños en el salón. Adiós, dice. No sé si se está despidiendo o se está lamentando, pero ¿sabe? Hablando de la gracia un poco, estaba leyendo la historia en los años de 1900, a principios del siglo, y dice que había un joven que se llamaba Martín. No es el Martín que conozco allá en California, ¿vieron? Para que no vayan a pensar. Había un joven que se llamaba Martín. Y Martín, aunque ya había conocido al Señor, como a cualquiera, hay algunos que cuando vienen al Señor están dispuestos a todo, pero hay otros que cuando vienen al Señor van despacito, ¿sí? Cada quien tiene una manera muy particular de encontrarse con Dios. Es algo muy personal. Y recuerdo que en la historia que dice que este muchacho, este joven, decía: yo no entiendo la gracia que me hablan todos, porque él no quería dejar ciertas cosas de su vida para entregarse completamente a Dios. Y así le pasa a mucha gente hoy en día. Está, pero no está. Dice esto sí, esto no. Y este joven decía: por más que me explican, no comprendo la gracia. Y dice que iba en un barco. Y en esos, imagínense los barcos de esos tiempos, cómo eran. Y dice que iba en un barco, y cuando salió y logró ver la amplitud del océano, de los mares, decide irse a la proa, o sea, a la parte de adelante del barco. Y en eso, sin darse cuenta, el barco tiene una sacudida por las aguas. Cuando pega esa sacudida, él tropieza y cae al mar. Un ratito antes, él estaba viendo todo y al ratito estaba ahogándose porque no sabía nadar. Y Martín relata en medio de esa historia que vino en los que lograron ver, hubo alguien que amarró un salvavidas con un lazo o una soga y lo tiró al mar. Y cuando la tira al mar, Martín se agarra de lo único que tenía, y esta persona con otros lo empiezan a subir. Cuando él está ya en la proa, logró salir, empieza a decirle al que lo salvó: muchas gracias. Gracias. ¿Quién sabe cuánta agua tragó? ¿Sí? Y gracias, le decía. Gracias. Y entonces, a partir de ese momento, Martín entendió que era la gracia. Martín comprendió que la gracia de Dios muchas veces se va a manifestar como ese salvavidas. Jesús nos lanza el salvavidas continuamente en nuestras vidas, pero nosotros no entendemos que fue su gracia. No lo merecemos, ¿sí? No lo merecemos, pero continuamente está lanzando el salvavidas. Y puede ser una persona, puede ser un amigo, puede ser un desconocido. Hay gente que puede estar pasando por situaciones financieras difíciles y aparece un salvavidas y manda el salvavidas con la soga, y de repente no te explicas ni cómo Dios te sacó de ese problema. Pero mucho se le olvida y no se ha dado cuenta que es la gracia de Dios manifestándose en nuestra vida continuamente. Mire qué hermoso, es hermoso. Yo no sé cuál sea la circunstancia que esté viviendo, lo que esté pasando. Yo le puedo asegurar que así como Martín relata esa historia, así usted va a relatar muchas de las historias que Dios va a hacer.
aunque se sienta que se está ahogando, aunque sienta que ya no puede, el Señor se va a encargar de manifestar su gracia y le va a mandar ese salvavidas con ese lazo. Así que cuando eso pase, aférrese. Porque cuando nosotros estamos en aquellas circunstancias en las cuales no podemos y nos es revelado que no podemos, nos damos cuenta, entonces reaccionamos. Yo le quiero contar algo. 3 veces, y una cuarta fue la última, pero 3 veces estuve a punto de ahogarme en mi vida. 3 veces. Hoy entiendo que el enemigo no me quería, no me quería en esto. Dijo a que pruebe lo que es el fondo. Pero me recuerdo que, mire, tengo memoria de eso. Pero tenía como unos 3 años y medio, más o menos, 4. Y toda mi familia, unas mis tías, estaban brincando alrededor, creo que era más pequeño, estaban brincando alrededor de la piscina. Y yo estaba feliz y ya nos habían dicho que no nos metiéramos. Ahora le voy a contar lo que yo tengo memoria. Yo me recuerdo que vi esa agua tan deliciosa y cristalina. Y uno de jovencito y de niño que es inocente, que no sabe lo que puede hacer el agua, que no está capacitado a nadar. Me recuerdo que solo corrí y me metí. Le estoy contando lo que yo me recuerdo. Y me recuerdo que miraba todo celeste. ¿Sí? Para que le cueste, va a decir ahora. Miraba todo celeste. Y cuando veía todo celeste, de repente ya no me acuerdo de nada. Porque realmente había perdido la conciencia. Y mi tía me saca del brazo como pudo y me logran reanimar. Yo creo que fue un susto para todos, pero yo me recuerdo. No me recuerdo que estuviera tragando agua, solo me recuerdo que todo se apagó. Y 2 veces pasaron más, estando más grande. Y me di cuenta que a veces el enemigo quiere venir y hacer cosas y oponerse en contra de nuestra vida. Las otras veces ya sabía. Otra vez en un alfaque. ¿Sabe usted qué es el alfaque? Es cuando las aguas en el mar se encuentran y lo que hacen es un remolino y en la parte del centro hacen un agujero en la arena. Entonces usted está caminando y de repente ya no toca fondo. Y quiere nadar para la salida y no puede, se está ahogando. O sea, llega al punto que se cansa. Pero me recuerdo que, mire, Dios le pone a esa gente. Un salvavidas que era amigo de mi papá, que él me cuenta y me dice: Edgar, si un día te agarra un alfaque, nadas para un lado y después buscas salir. Y si no pasa nada, nadas para el otro lado, porque para algún lado va el remolino. Y de alguno de los 2 lados tiene que salir. No solo uno se abre, uno de los lados queda abierto para salir. Y me recuerdo que me pasó. Y mi esposa estaba a lo lejos. Si yo le empiezo a decir ayúdeme, y estaba mi papá, lo que iba a pasar es que ellos iban a caer también en el alfaque. Y me recuerdo que lo que hice fue recordarme. Dios trajo a memoria ese recuerdo. Nadé para un lado y nada. Nadé para el otro y logré salir. Y entonces comprendí que el amor de Dios siempre nos está lanzando el salvavidas para salir adelante de las circunstancias. Así que no importa lo que esté viviendo, Dios lo va a sacar por su gracia. No porque lo merezcamos, es por su, dígalo más fuerte, por su gracia. Ahora, yo lo voy a invitar a leer una cita porque Pablo enseña acerca de esto. Y me va a acompañar en la lectura de estos versículos. Y es en 2 Corintios capítulo 12, verso 12. Y dice, salud. Yo quiero que sepa qué es lo que está pasando en este momento antes de comenzar a leer. Pablo era un hombre que daba una sana doctrina. Era celoso de la palabra. Pero resulta que en la iglesia de Corinto surgieron maestros que estaban desviando a los que tenían sana doctrina en otros pensamientos, en otras maneras de hacer las cosas. Y cuando Pablo ve esto, es que escribe esa carta. Y es que comienza a darles claridad y él tiene que recurrir a cosas que no lo hace regularmente porque él siempre quería darle la gloria a Dios.
y siempre buscó darle la gloria a Dios en todo. Ahora le voy a contar y vamos a leer juntos. Y comienza diciendo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Va a venir a las visiones y a las... ¿Qué manifestó hoy Abiú cuando le decía: Señor, muéstrame? Es una revelación. Si tú tienes duda de algo y tienes conflicto en aceptar algo de la palabra, pídele que te revele. Insiste porque te revele. Y te puedo asegurar que te va a revelar. Pero una vez te revele, te va a cambiar. Entonces sigue diciendo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Aunque Pablo habla en tercera persona, es él. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, ¿cuántos años? Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Está hablando del hombre que recibe las revelaciones, ¿sí? Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿En qué dijo? Debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. ¿En dónde? En mi carne, dice. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Me voy a detener un momentito ahí. Está diciendo que esas visiones, esas revelaciones le están cambiando la manera de pensar. Pero dice también que vino un aguijón. No relata la palabra de Dios qué fue lo que vino. No dice si era una enfermedad, no dice si era una limitación, no dice si era gente que le aparecía y le recordaba: tú estuviste cuando mataron a Esteban. No lo dice. No dice: no, tú fuiste de los que cautivaron a mi familia y se desaparecieron. No dice. Pudieron haber sido muchas cosas, porque usted sabe que lo que la gente nunca olvida de alguien es quién fue. Y lo que más cuesta comprender en la gracia es que cuando tú vienes a Cristo, todo es nuevo. Diga conmigo: todo es nuevo. Otra vez dígalo conmigo: todo es nuevo. Si nosotros no tomamos esa importancia, va a ser difícil que podamos ser transformados, porque somos nosotros los que nos estamos resistiendo. Vamos a seguir leyendo. Y sigue diciendo: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, ¿por amor a quién? Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones. Dios mío, ¿quién se va a andar gozando en una persecución? Imagínense que lo vienen persiguiendo. Si son ladrones, creo que la adrenalina se les sube y corre más rápido. Pero a veces a Pablo lo perseguían las autoridades. Es como que viniera Hacienda y de repente los tiene usted ahí rodeando su casa. Yo quiero que se imagine. Y Pablo decía que él se gozaba. Dios mío, imagínense qué claridad acerca del poder que tiene la gracia. Lo que Pablo estaba diciendo es que ahorita, en medio de esta situación que estoy pasando, yo quiero ver cómo aparece el salvavidas de Dios para sacarme de esta.
Si nuestra mente cambiara en la manera de pensar y en lugar de ver los problemas como aflicciones, los viéramos como la oportunidad de ver la manifestación de Cristo en nuestras vidas, sonreiríamos. Pero es difícil en nuestra carne humana, es difícil para todos, pero en eso es en lo que somos formados para ser cambiados. Entonces, sigue diciendo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Ok, pero dice en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuanto soy débil. Mire cómo dice, entonces soy fuerte. ¿Cómo así? Por cuanto soy débil, soy fuerte. Vamos a ir más adelante y vamos a ir descubriendo qué es lo que Dios quiere enseñarnos esta mañana. Sigue diciendo, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros. Porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Solo para que se empiece a dar cuenta que había conflicto. Aunque nada soy. Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdóname este agravio. Lo que le estaba diciendo a la iglesia de Corinto es: Corinto, yo he dado y Dios no les he pedido nada. Es lo que está diciendo Pablo. Pero también dice, perdonen este agravio. Porque cuando algo no se enseña, ¿sí? Y es lo que Dios quiere que aprenda. Hay veces que no vemos todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios dice, Dios da semilla al que siembra. Y digo yo, Señor, salud. God bless you. Como los de California. Y entonces, usted tiene que saber que una cosa es que Dios lo bendiga y otra cosa es que Dios le dé semilla continua, no solo para usted, sino para dar. Yo creo que esa es una de las partes que nosotros tenemos que cambiar. Y Pablo estaba enseñando en ese momentito. Sigamos. Y sigue diciendo, sí, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, dice. Y aún yo mismo me gastaré por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Uno espera que por dar amor, reciba amor. Pero aquí estaba pasando lo contrario. Estaba amando y la gente como que lo estaba viendo diferente. Usted tiene que saber que cuando algo crece, la envidia surge. Mientras usted, escúcheme, emprendedor, profesional, empleado, director, cualquiera que sea lo que se esté dedicando, su proyecto, mientras sea pequeño, todo el mundo va a decir, sí. Pero cuando lo mire que crece, entonces empiezan a salir unos. Empiezan a salir comentarios, empiezan a salir envidias, empiezan a salir tantas cosas. Por favor. Que en lugar de bendecir, interrumpen. Se ponen en contra de lo que quiere hacer. Y había maestros en ese tiempo que estaban cambiando la forma de pensar y querían sacar a la gente de la gracia. Pero para Pablo poder hacer esto, manifiesta lo que a él le ha pasado. Habla de revelaciones que ha tenido. Habla de cómo él quería venir y quitarse ese aguijón y no podía. Entonces Pablo vivió con el aguijón. No. Pablo, el aguijón le recordaba, y aunque no le producía lo mismo, sabía que todo lo que venía era por esa gracia.
A nosotros se nos puede olvidar quiénes somos a causa de ver la gracia de Dios. Y justamente lo que Pablo estaba diciendo era: hay algo que me recuerda quién soy todo el tiempo para que no me crezca. Y mi yo, diga conmigo yo, y mi yo salga a luz. No importa qué don te dé Dios. El problema no es que te lo dé. No importa en dónde te levante Dios. Lo importante es que el yo se va a querer levantar. Y hoy quiero hablarte de algunas cosas, algunos muros que se levantan en contra de la gracia. Algunos muros que limitan para recibir esa gracia. Tú estás acá ahora, primero te voy a decir algo. Fuiste alcanzado por la gracia y la de salvación. Pero la gracia es más que eso. La gracia también trae sanidad. La gracia también trae restauración. La gracia trae convicción, cambio. Donde empiezas a darte cuenta que no es en tus fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Pero se van a levantar muros y a veces el primer muro va a ser el yo, lo que uno lleva adentro. Pablo tuvo un encuentro con Cristo. Se recuerda que Pablo iba persiguiendo a la iglesia y aparece un resplandor y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento, en esa experiencia, él se convence por una revelación, por una visión. Entonces quiere decir que una visión y una revelación puede cambiarle la vida a uno. Sí, búsquela, pídala, anhélela, para que le sea revelado cuál es su propósito. Si usted tiene duda en algo, no se quede con lo que tiene, vaya a más. Pero en medio de esto van a surgir muchas doctrinas que le van a querer cambiar la manera de pensar. Y usted tiene que estar claro que la gracia, esa la dio Cristo. Y ya la pagó y está a nuestro alcance, pero nosotros tenemos que saber cómo botar esos muros, ese ego que se levanta. Ahora le voy a dar un ejemplo. Pablo tenía todas las aptitudes para que el yo se levantara. La palabra revela y dice, cuando él habla, dice, circuncidado al 8º día. Y empieza a hablar también que venía de la tribu de Benjamín. Israelita, como dicen, 100%. No había duda. También dice que en cuanto a la ley, ¿sí?, la interpretación era correcta de Pablo. Y dice también irreprensible. Escúcheme. Irreprensible en cuanto al cumplimiento de la ley. Wow. Era un cuadrado perfecto. ¿Me explico? No da risa, pero es cierto. Ese era Pablo. El que era rígido, el que miraba a alguien y lo miraba caminando mal, pecadorazo. ¿Sí? No tienes derecho a estar acá. Porque esa era la manera de ser de Pablo. Pero cuando él tiene ese encuentro, cambia, es transformado, se da cuenta que hay una gloria, una visión, ¿sí? Y empieza a disponer todo lo que sabe para anhelar al Señor. Pero ahí solo tuvo una revelación, todavía no sabía la gracia. Entonces, nosotros tenemos que estar anhelando esa gracia. El pacto, la Santa Cena, nos recuerda esa gracia. Hoy en día aún la Santa Cena se hace mecánicamente. Y no nos damos cuenta que aún mientras usted esté tomando esa copita, una revelación puede venir a su vida. Pero tenemos que anhelarla. Ahora, mire pues, ahorita le leí la cita de Corintios, solo para ponerlo en contexto. Cuando habla de Pablo en Corinto, fue entre el año 54 y 57 después de Cristo. En el libro de Filipenses, que fue en el año 60-62, o sea, 4 o 5 años después, habla en Filipenses 3-5-7, habla de qué se jacta Pablo. Y empieza a decir, cuando él dice, irreprensible respecto a la ley.
circuncidado al 8º día, pero dice, todo lo considero, mire la palabra que usa, por estiércol, por amor a Cristo. Todos los nombres, usted búsquelo en la Biblia, así dice. Y cuando se da cuenta uno de lo que él habla y lo que él está diciendo, nada de lo que yo pueda hacer se compara a la gracia de Cristo. Mire cómo va creciendo Pablo en cuanto a su claridad acerca de la gracia. Y en Timoteo, que fue hecho entre el 62 y 66, entre 3 a 4 años aún después de que escribió las cartas de los Filipenses, Pablo creciendo. Y entonces en ese momento, en 2 Timoteo 4:11, Pablo dice, mándenme a Marcos, a un hombre que él años atrás lo menospreció porque en el camino no terminó la ruta de visitas que tenían. Los dejó en el camino por regresar a ver a su familia. Y ahí es donde Marcos, que era discípulo de Bernabé, se pelean contra Pablo y se separan. Ahora ven a un Pablo que es humilde, un Pablo que reconoce que lo que hizo un día Bernabé no estuvo mal y requiere la ayuda de un discípulo que es menor que él porque le es útil. Y yo empiezo a ver cómo la gracia tiene la capacidad de transformarnos, cambiarnos, renovarnos, pero no la tenemos que pasar inadvertida. Es nuestra puerta de bendición, es nuestra puerta de confianza. ¿Me está siguiendo? La Biblia describe el ego como un pecado porque se opone a la dependencia de Dios y al servicio de los demás. También el ego nos da una retroalimentación desconectada de la realidad. Es una actitud defensiva. El yo es una actitud defensiva. Si alguien no te acepta, tú lo rechazas. No, yo más. Si alguien te critica, yo más. O te defiendes. El ego no puede aceptar críticas constructivas y se enoja. El ego puede manifestarse como orgullo. Ahora, mire pues, ¿a dónde lo quiero llevar? Le estoy hablando de los muros, el muro que puede interponerse. El yo es uno de los muros más grandes en todos nosotros. En todos, a todos. Pero depende también de la manera en que estemos dispuestos a rendir nuestro corazón. Usted sabe, el orgullo es una actitud de autosuficiencia, altivez y arrogancia, donde se pone la confianza en los propios logros. Yo me he encontrado con gente que lo primero que me empieza a hablar es todo lo que hace. Yo aquí, yo allá, yo el otro. Y tal vez nadie se da cuenta, pero es porque en cierta forma, sin querer, estamos buscando ser aceptados, un lugar. Hay algunos que se me quedaron serios, pero le quiero decir, eso es verdad. El orgullo es sutil, son pecados que no se ven, pero ahí están. Y están cerrándonos la oportunidad para ver la gracia, porque si el ego no se quiere rendir a Dios, ¿cómo vamos a ver lo demás? ¿Cómo vamos a alcanzar lo demás? Un dato curioso, mire, preste atención a lo que le voy a decir. Un dato curioso. El orgullo a menudo inicia mientras se promueve la grandeza de Dios. Wow. Quiere decir que ahí va toda autoridad, cualquiera que ésta sea en Dios, aquel que está promoviéndose en el liderazgo, aquel que está empezando a hablar de Dios creyendo en el Señor. Dice que el orgullo a menudo inicia mientras se promueve la grandeza de Dios. Entre más usted está cerca de lo que Dios hace, dice usted, qué sorprendente. Pero quiere decir que cuando estamos cerca de eso tenemos que guardar nuestro corazón, porque el yo quiere salir en todo tiempo, el yo quiere manifestarse en todo tiempo.
Pablo dice: yo no hubiera querido decirles eso, yo no hubiera querido venir y hablarles y escribirles lo que les estoy escribiendo. Pero en cuanto a eso, entonces él abre su corazón y empieza a decirles, y empieza a mostrarles que en cuanto a apóstol tenía testimonio, pero él no quería evidenciarlo. ¿Por qué? Porque el yo te ciega. El yo no te deja ver de la manera que Dios quiere. El yo pone un muro, y por más que tengas ahí la gracia, no la puedes alcanzar. Hay palabra que alguien te quiere dar y no la recibes. Hay cosas que alguien te quiere enseñar y no lo aceptas. Porque el yo se levanta como ese muro. ¿Sabe cómo qué es? ¿Se ha puesto usted delante de un espejo donde está empañado? ¿Cómo se mira? No se mira. Solo ve la silueta. ¿Y qué hace? ¿Rompe el espejo? ¿Qué hace? Lo limpiamos. ¿Para qué? Para ver con claridad. Lo más importante es nosotros entender que ese yo se va a presentar en las diferentes facetas de nuestra vida. Cuando le mencioné en qué años fue escribiendo la carta a Corinto, los Filipenses, cuando Pablo iba creciendo, se empieza a notar que en lugar de que el yo crezca, la humildad crecía. Y digo yo, Dios mío, eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Esas gracias que salen. ¿Se recuerda la historia que le conté al principio antes de iniciar hoy? De Martín, cuando cae al agua. Posiblemente ni siquiera le hablaba a algunos, pero ese día casi abrazaba y besaba al que le tiró el salvavidas. ¿Por qué? Porque le salvó la vida. Dios no quiere que nos pase algo así para entender lo que representa su gracia. Él solo quiere que te rindas delante de Él y vas a darte cuenta lo que Dios va a hacer. Mire pues, en Proverbios 16:18, en Nueva Versión Internacional dice, estamos hablando del orgullo. El orgullo viene, tras el orgullo viene la destrucción. Tras la altanería, el fracaso. Altanero, ¿no? Sea humilde, pero no con falsa humildad. Porque la falsa humildad, usted puede decir, no, sí, Dios me ha provisto, pero realmente en el corazón no es eso. Cuando está afuera es otra cosa. Realmente lo que Dios quiere es que usted tenga sencillez en cuanto a lo que Dios hace. Mire, ¿cuándo fue eso? Sábado. Pasé a un lugar ahí donde Juan, saludándolo. Yo vi, yo no sé si te diste cuenta, Juan, pero yo vi cómo los servicios venían y le demandaban. ¿Qué vi yo ahí? Gracia. ¿O no? Si yo lo vi, tú lo recibiste. ¿O no, Juan? ¿Lo merecías? No lo merecemos, pero es su gracia. Pero yo pude ver la gracia. ¡Ey! Sí, por favor. ¡Ey! Otro, sí, yo quiero. Sí, yo quiero. Y dije, Señor, ¿cómo es eso que en todo lugar estás manifestando tu gracia? Pero ¿será que la vemos? Ay, Señor, tengo necesidad, pero tienes el pan delante de ti. No lo hago para alabar, pero le quiero contar algo. Cuando nosotros oramos por nuestros alimentos, nosotros le pedimos a Dios que sea también sobre la congregación. Tal vez usted, una pequeña oración, piensa que no hace mucho. Le voy a decir esto. La oración es el oxígeno del alma. Quítese el oxígeno y dígame cómo se pone. Usted quiere estar fuera del alcance de Dios, aléjese, deje de orar. Y el alma se le empieza a asfixiar. ¿Sabe qué significa eso? Se pone mal encarado,
se pone conflictivo, está peleando con medio mundo, no tiene paz, empieza a decir cosas que no debe. Ah, dice uno, le falta oxígeno. ¿Y qué es eso? Le falta oración. Entonces no se trata de que lo vean otros, se trata de lo que usted hace para llenarse de ese oxígeno. A mí me pasa algo, yo me pongo así, mire, impaciente. Y tengo que salir, mi esposa sabe. O sea, a veces bajo el sol, tengo que salir porque ese tiempo que salgo a caminar voy a orar. Yo me voy orando y es un tiempo que, mire, son casi como 2 horas, ¿va a ser? Ya me tienen contado el tiempo. Pero ese tiempo yo lo siento tan rico. Y yo me disfruto eso. Saber que Dios lo recibe como viene. Yo no sé de qué manera usted tiene su encuentro con Dios o su revelación, pero necesitamos hacerlo. Necesitamos hacerlo. Ese es mi escape. Y cuando vengo. Definitivamente me mandan a bañar, ¿va? Pero les da risa. Pero es cierto. Tenemos que sacar el yo de nuestras vidas. Cualquiera que sea la situación, entrégasela a Cristo. Déjate de ver tú y sé humilde delante del Señor. Cuando nosotros reconocemos que no tenemos toda la sabiduría, que no tenemos toda la riqueza, que no tenemos todo el poder, es ser humilde. Cuando tú sabes que no sos la última Coca-Cola del desierto y lo reconocerlo, siempre te va a llevar a humildad. Ahora yo le voy a pedir favor a alguien que me ayude con esto. La palabra de Dios habla de una humildad que a veces nosotros no entendemos. Pero voy a pedirle favor ahí a Juan que se prepare. En un ratito te hablo, Juan, no te he dicho nada. ¿Y por qué a mí? Me dice Juan. Ahí le voy a enseñar después por qué a él. Ahora, cuando Pablo habla a Corinto, en 2 Corintios, cuando él habla, él empieza a hablar de la revelación. Diga conmigo, revelación. Qué importante, ¿verdad? Quiere decir que dice hace 14 años un hombre, él no quería verse él, pero era Pablo. Y entonces, para no quitar la atención a quien escribía, lo escribió en tercera persona. Pero era Pablo el que se estaba escribiendo, el que estaba hablando de él mismo. Y les empieza a decir que esas revelaciones le llevaron a transformarse. Y mire, mientras nosotros estemos buscando que Dios nos revele, siempre va a haber transformación en nuestra vida. Esa transformación va a traer cambio y descanso. Examina tu corazón y dime cómo te sientes ahorita. Examina tu corazón y dime cómo venías. Examina tu corazón y di, ay, si hay un estorbo es momento de soltarlo. Porque son cosas que interrumpen lo que Dios quiere hacer. Entonces yo le pido a Dios, te revele, te muestre de esa gracia. Así como vino la de salvación, tienen que venir diferentes maneras en que la gracia se expresa. La revelación tiene la capacidad de enfrentar cualquier situación, aún la propia muerte. Ay no, pastor, ¿usted a qué se está metiendo? Le voy a decir esto. Váyase conmigo a Hechos 7:55. Mire pues. Mientras Esteban, lleno del Espíritu Santo, miraba hacia el cielo. ¿A dónde estaba viendo? Y veía a Jesús sentado a la derecha de Dios. Lo veía. Jesús ya se había ido, pero Esteban lo veía. La gente se tapó los oídos y lo mataron. Y mire lo que dice. Durante su muerte, Esteban arrodillado clamó: Señor Jesús,
recibe mi espíritu. Luego clamó: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Una revelación. Pero el Señor lo pudo haber salvado. Pero el Señor también quería dejar enseñado algo. Cuando Pablo le habla en Corintios acerca de la importancia de las revelaciones, es para que nos demos cuenta que a todos se nos puede revelar de una u otra manera el Espíritu Santo lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando hay una revelación de Dios, ¡wow! No importa el fuego por el que estés pasando, no importa la circunstancia. No dice aquí que Esteban se acobardó, no dice aquí que Esteban lloró. Dice aquí que todavía al final: Señor, no les tomes en cuenta esto. Porque una revelación, una visión de Dios puede cambiarte el espíritu de la noche a la mañana. ¿Sabe por qué nos abrumamos? ¿Por qué nos afligimos? Porque no buscamos de Dios en ese momento. Si usted pide a Dios, dígale: muéstrame, Señor. Si tiene una necesidad, Señor, de tu gracia viene todo, Padre. Muéstrame, muéstrame. No necesita hacer mucho. Pero a Esteban, una revelación le dio tanta fuerza de saber a quién estaba viendo en los cielos. Y no le importó las pedradas, aunque iban enmudeciendo su boca cada una que caía sobre su cuerpo. Y no ha de haber sido una, muchas al mismo tiempo. La gente en su justicia creyendo. Pero yo no veo a alguien acobardado, yo veo a alguien inspirado. Y de igual manera Pablo en Corinto le dice: las revelaciones, pídanle a Dios revelación. Yo lo pedí para conocer de su gracia, porque había algo que no me dejaba en paz, algo que me quitaba la tranquilidad, y decía: por más que lo sirvo, por más que hago, no puedo salir de eso. Pero cuando él empieza a recibir las revelaciones y le dice: bástate mi gracia, bástate mi gracia, estaba diciendo: es suficiente para lo que necesitas. Nada de tu pasado lo puedes quitar, ya fue hecho. Pero tu presente Dios lo puede cambiar y tu futuro transformar. Solo Dios hace eso. Por eso fue que dijo: no vengo a condenar al mundo. Él vino a salvar al mundo. ¿Puedo escuchar un amén? Dios quiere revelarle a sus hijos su voluntad. Pablo quería mostrar la anchura, la plenitud de lo que representa la gracia. Pablo quería que se dieran cuenta que él también tenía cosas que enfrentar. Hay gente que no va a ver lo que Dios te dio, no lo va a aceptar. Hay gente que lo va a menospreciar, pero quiero decirte: mientras la gracia de Dios esté contigo, Él va a cambiar tu manera de ver, va a cambiar tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de soñar. Pero tienes que aferrarte, tienes que tomarlo. Cuando buscas a Dios para tener revelación, va a fortalecer tu relación. Wow, ¿cómo es eso? Es que cuando Dios te muestra algo, Dios me mostró. Eso es para los hijos, no solo para los profetas, no solo para los apóstoles, no solo para los maestros, es para todos como hijos. Iglesia, ¿sabe cuál es el deseo de mi corazón? Y yo me agrado cuando veo, cuando alguien me dice: pastor, tuve un sueño, pastor, tuve una visión, pastor, algo me pasó. Y en lugar de desanimarlos, los animo. Porque el deseo de Dios es que en la medida que hay visiones y revelaciones, tu relación con Él vaya acercándose más y más.
Cómo Dios se manifiesta es una manera única, sin merecer la gracia nos la da, nos la pone y nosotros a veces no entendemos. Iglesia, solo necesitamos humildad, solo necesitamos botar ese yo que no sirve de nada, que es como un muro, que lejos de generar confianza, genera apatía. Tenemos que romperlo, no solo en la iglesia, en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, en todo lugar. Si el otro es un pecadorazo, abrazarlo igual, ¿sí? Esa gracia te va a abrazar. Yo creo que esa gracia, nosotros somos bien impacientes, es naturaleza del hombre. Y nos volvemos tan impacientes cuando venimos a Cristo, que decimos, ese no quiere entender, ese no quiere entender. Declare la gracia de Dios sobre cada uno, porque Él fue el que le dio la vida, por gracia. Haga así, estamos vivos. Si no siente, pellizca al otro, para que sienta. ¿Es precioso o no? Pablo estaba aprendiendo qué significaba bástate mi gracia. Mire, el espíritu nace de nuevo cuando venimos a Cristo, pero el alma necesita ser cambiada. Nuestra alma tiene que ver con nuestros caprichos, nuestra manera de ser, nuestra manera de caminar. Eso no es cierto. Díganlo todos míos, amén. Ya vi algunos que se dijeron amén, ¿ya vieron? No lo escucharon en los medios, pero sí hubieron. Quiero que se aprenda esto. La transformación no es responsabilidad de Dios, sino una disposición de nuestro corazón para querer cambiar. La gracia ahí está. Ya está dada. No hay más precio que pagar. Algunos están recibiendo empleos, a otros les está llegando notificaciones a su casa, mire, fue aceptado, y ni conoce de Dios, pero la gracia está manifestándose. Porque Dios quiere que en medio de eso no merecido haya alguien que se levante y diga, esto no lo hice yo. ¿Cómo hago, Señor, para encontrarme contigo? Esa gracia se puede sentir, yo no sé usted, pero yo la siento. Es una gracia que nos quiere abrazar y lo único que necesita es, me dispongo, Señor, revélame a mí, muéstrame para saber cómo tomarla. Si estás dispuesto, ¿por qué no comienzas de nuevo? Ya probaste a tu manera, ¿por qué vas a seguir probando de la misma manera? Ya probaste que es de una u otra forma. No, ¿sabe qué quiere el Señor? No quiere que seamos como aquellos niños, ¿verdad? Usted sabe que los hijos cuando están pequeños, así, yo no sé cómo le dicen acá. ¿Cómo le dicen a los pequeñitos, a los niños? Tienen otros nombres, no sé si unos patojitos, niños, chiquillos o peques. En otros lugares dicen chilpayates o... Dicen tantas cosas, pero mire, cuando están pequeños, usted los mira ahí corriendo y mira, parecen hormiguitas, ¿va? Pero usted sabe que se van, pero no pierden de vista a su mamá o a su papá y regresan. Se van, entre más van creciendo, más lejos se van y regresan. Mire, los míos, uno anda ahorita en, ¿dónde es él? En Nueva York, el otro está aquí y otro en Guatemala. Mire, pues. Dios mío, digo yo, cada vez que se van más lejos. ¿Y cómo? Y entonces cuando usted está viéndolos, dice entre más grandes, más lejos. Y así pasa con el hombre muchas veces en las cosas de Dios. Hay hijos que solo están esperando crecer para estar lejos de su padre o de su madre.
Y eso mismo manifiestan en cuanto a Dios. ¿Y sabe qué hace Dios? Sigue manifestando su gracia. La gracia tiene final, quiero decirle. La gracia hay un momento que se termina. Hay un momento que se va a terminar. Pero Él sigue obrando con su gracia. Y espera que los hijos, en medio, aunque estén lejos, puedan recibir, puedan decir, de verdad, Dios me salvó. Amén. Estoy seguro que, pienso, esta es una aseveración personal. Estoy seguro que en el tiempo de Jesús ha de haber habido gente después de que Jesús se fue, que dijo, yo comí con el maestro, y yo conocí uno de los mensajes del maestro. Ah, no, sí, yo sé quién era el maestro. Le puedo asegurar que hubo gente. Pero, gracias. Gracias. Seguro hay mucha gente dijo eso, pero muy pocos han de haber dicho, ah, es que yo fui transformado a causa del maestro. Estar de lejos, estar de cerca es muy diferente. Pídale a Dios revelación en todo lo que haga. Pídale a Dios porque se manifieste a su vida y que usted pueda experimentar esa gracia no merecida. Si usted pecó, seguro cuando vaya a pedirle a Dios va a sentir que no merece. ¿O no es cierto? Pero tiene que saber que la gracia está operando todo el tiempo. No para que hagamos mal uso de ella, sino es para que nos acerquemos al Señor. Es para que nos demos cuenta y hagamos y obremos en el poder de Dios. Ahora mire, pues, la palabra de Dios habla de la importancia de reconocer que somos débiles. Pero no es la debilidad del mundo. No es la debilidad del mundo. Usted sabe que este mundo, al que mira débil, ¿qué le hace? Lo acaba, dice, lo terminan, lo dañan, lo perjudican, lo bulinean. Ahora, bendite Juan, voy a pedirle a Juan que me ayude aquí. No va a hacer nada malo, Juan, no te preocupes, venite. Mire, esa gracia siempre va a abrazar a este varón. Yo estoy seguro de eso. Siempre te va a abrazar esa gracia, ten la confianza. Mire pues, yo quiero mostrarle esto. ¿Podrías hacerme un favor? ¿Podrías hincarte ahí y postrarte ahí? Mira, este muchacho hace deporte. Agáchate ahí y reponerle. Mire pues, alguien débil, el mundo, lo patea, lo golpea, se aprovecha, lo daña. Pero en el Señor no es así. Cuando usted toma esta actitud de reconocer delante de Dios y alguien quiere venir a golpearlo, a dañarlo, a perjudicarlo, esa gracia también se levanta para defenderlo. Pero nosotros muchas veces, ese doblar de rodillas, esa manera única de postrarnos delante de Dios, nos puede cambiar. Por eso es que dice la palabra, es mejor humillarse delante de Dios que delante de los hombres. Porque cuando te humillas delante de los hombres, mírenlo, así lo quería ver, vean lo que le pasó. Pero aún hayas recibido la peor lección de tu vida, si tú tomas esta actitud, y ahí Dios te va a levantar.
y Él va a salir en tu defensa. La diferencia del débil es que la debilidad de Dios es más fuerte que la de los hombres. Dios es más fuerte aún en su debilidad que cualquier hombre. Imagínese que se levante Dios en favor suyo. Yo le puedo decir, yo he visto esa gracia cuando uno reconoce y le dice: Señor, mi sabiduría me falta. Señor, no tengo la suficiente influencia. Señor, no puedo hacer esto. Y aunque pudiera, si usted le dice: acompáñame en medio de esto, porque deseo depender de ti. ¿Sabe qué es lo que hace el Señor? Ahí te dan tu mano. Dios lo levanta. Por eso dice la palabra de Dios: el justo caerá 7 veces y una más se levantará. Gracias, Juan. Dios te bendiga. Gracias. Gracias, Señor. Yo le quiero leer algo. La palabra enseña que la debilidad, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Qué rico es descansar en el Señor. Cuando el Señor hablaba de bástate mi gracia, en otras traducciones dice: te basta con mi gracia. Cuando nosotros nos dicen bástate mi gracia, nosotros no lo entendemos a veces del todo. Pero si Dios te responde: te basta con mi gracia, quiere decir que es más que suficiente. Diga conmigo: suficiente. No solo lo necesario. Lo que le estaba diciendo: te basta con mi gracia. Es que yo puedo sentir que algo pasa en el interior. Diga conmigo: me basta con tu gracia. Se ve diferente, ¿verdad? Cierra sus ojos. Te basta con mi gracia. Eso era lo que decía Jesús. Pablo, te basta con mi gracia. En otras palabras le decía a Pablo: no te defiendas tanto, enséñales, pero no te defiendas tanto, porque te basta mi gracia. Pablo, ese aguijón, esa circunstancia en tu vida que no quiere cambiar, Jesús solo te dice: hijo, hija, te basta con mi gracia. Te basta, te basta, te basta, te basta, es suficiente. La palabra suficiente se traduce en el griego como kataletos y se refiere a que la gracia de Dios es suficiente para soportar las debilidades. En otro contexto, la palabra suficiente puede referirse a la abundancia de Dios o a lo suficiente, provisión para las necesidades humanas. ¿Cuál es tu necesidad? Dios no te da para tu necesidad. La gracia te va a bastar. Es suficiente. ¿Qué es lo que angustia tu corazón? Jesús dijo: te basta mi gracia, es suficiente. Dice el Señor: yo voy a quitar la amargura de tu corazón. Porque veo lazos cautivando un corazón y atándolo. Y tu corazón quiere ser libre, pero los lazos no lo dejan. Hoy se pudren. Puedo ver cómo se pudren esos lazos. Porque el Señor te dice: te basta mi gracia, es suficiente. Hay alguien ahí que le está diciendo: Señor, no puedo, ya no puedo, no aguanto. El Señor te dice: te basta mi gracia, es suficiente.
Hay alguien que en lo secreto, en lo muy secreto es cautivo. Dice el Señor, mi gracia es suficiente. Solo acércate al trono de la gracia que es Cristo Jesús. Cuando yo entiendo que la gracia tiene el poder de transformarme, de cambiarme, cuando entiendo que me es revelada y continuamente va a ser revelada para que nosotros crezcamos en el propósito de Dios, yo le pido al Espíritu Santo traiga revelación sobre cada uno. Que el Señor hable a sus corazones. Dice el Señor, ay, alguien le está hablando aquí, mujer. Lístame tus cuentas. Lístame lo que no puedes. Lístame lo que te aflige aún cuando estás sentada escribiendo en tu trabajo. Lístalo, dice el Señor, escríbelo. Porque yo te voy a sorprender. Porque yo voy a bendecir, dice el Señor. Mi gracia es suficiente. Que es imposible para Cristo. Jesús mismo dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Era la gracia hablando. No necesitas sentirte merecedor, tienes que saber que esa gracia te alcanza por amor. Tiene un propósito de cambiarte, transformarte, renovarte. Ah, Señor, mi casa está, mi familia. Mujer, dice el Señor, mientras abras tu boca, mientras clames a mí, mientras hables, dice el Señor, y me busques, aún en lo secreto, yo te escucho y en lo público se evidenciará lo que voy a hacer. Arregla tu mesa, dice el Señor, porque se volverá a llenar. Prepara tu mesa, dice el Señor, porque con amor volveré a llenarla. Y los que estaban distantes regresarán como las aves regresan a su nido, dice el Señor. Prepara tu corazón para que cuando eso pase, sirva la mesa con alegría y con agradecimiento, porque mi gracia está sobre tu casa, dice el Señor. Veo que muchas cosas van a empezar a pasar en la vida de algunos, pero veo cómo la gente camina hacia esa gracia, porque viene un tiempo único en el cual la gracia de Dios se va a manifestar como nunca antes. Viene un tiempo tan especial que la gente va a decir, ¿cómo hago para agradecerle al Señor? Veo cómo la gente empieza a sentir sed a causa de que la gracia de Dios lo abraza. Es como que entraran en sí, les fuera quitado el manto sobre sus ojos, fueran abiertos sus oídos, porque la gracia de Dios se va a evidenciar de una manera como nunca antes. Oh, esta tierra, dice el Señor, yo amo esta tierra, dice. Esta tierra es mía, dice el Señor. Este pueblo es mío. Yo estoy levantando un pueblo para mi propósito. Esta tierra se llenará de alabanza. Esta tierra se llenará de mi gloria. No entenderán cómo, pero es mi gracia, dice el Señor. Gente enferma va a empezar a sanar, porque dice el Señor, no eres tú, soy yo. No es lo que hagas, es mi favor, es mi gracia sobre ti, dice el Señor. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Algo está pasando, iglesia, algo se está moviendo. Tú que me escuchas en las redes, no necesitas hacer nada, solo necesitas correr. Yo veo gente que va a caminar hacia el trono de la gracia a causa de lo que Dios va a empezar a hacer en sus corazones. Es Cristo encontrándose con la gente.
y veo a la gente cómo camina al trono de la gracia. Padre, te doy gracias. Si tú no conoces a Cristo, hoy es el tiempo. Si tú nunca has visto lo que es ser transformado y tener esa revelación y esa relación con el Padre, hoy es el día. Ahí donde estás, solo dile: Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Reconozco que soy pecador. Reconozco que eres el Hijo de Dios. Palabras suficientes, porque es gracia. Palabras poderosas, porque es por gracia. Iglesia, ¿por qué no nos ponemos de pie y adoramos al Señor? Levanta tus manos. Y si tú estás en las redes sociales, inclina tu cabeza. Ahí donde nadie te ve, ahí donde nadie sabe lo que te está pasando, pero el Señor sí. Algo va a empezar a pasar. Cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en Él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación. Padre, en el nombre de Jesús, Santo, te pido que sea revelada tu gracia a cada hijo, hija. Abre los ojos espirituales, Señor. Que sus corazones escuchen, Señor. Gracias. Si te he perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te he libertado, su nombre ha puesto en ti. Algo está empezando a pasar. Deja que el Espíritu Santo haga como Él quiere, porque Él revela, Él muestra, Él liberta. Cantaremos siempre amén. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre créele al Señor. todo es. Créele, confía en Él, porque Dios va a hacer, Dios va a romper. Hay veces que el barro es necesario que sea roto para ser vuelto, hecho otra vez. Dios hace todo nuevo en la vida de los hijos. Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Tu nombre sobre todo
Una vez el Señor llega a la vida de alguien, la cambia, la transforma, la renueva. Solo Él sabe hacer todo nuevo. Te invito a que te conectes la próxima semana, y sé que aunque la transmisión termine, la presencia de su Santo Espíritu permanece en la vida de cada uno. Dios te bendiga. Hasta la próxima.